Buenas noches, hermanos. Bendiciones. ¿Quién vive? Y a su nombre. Los saludo, hermanos, en el amor de Cristo. Me gozo estar aquí una vez más con ustedes. Y en esta oportunidad, por la gracia y misericordia de Dios, para traer un mensaje a su pueblo. Ciertamente que yo no me canso de agradecer al Señor y de sorprenderme de la gracia del Señor. Porque a pesar de todas las cosas, Él nos sigue usando como instrumento para llevar su palabra, para que Él sea glorificado. Y ese es el punto de todo, porque no se trata de nosotros, sino de que Él sea glorificado, de que las personas puedan llegar a Él a través de nosotros, a través del mensaje que se les predica. Y bueno, como hoy tenemos mucha tela que cortar, vamos a ir en materia, a la palabra. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 21. Que lo tengan, dicen amén. Gloria a Dios. Marcos 8, 21. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Del 22, sí, perdón. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra, por tu misericordia, Señor. Que seas tú tomando el control de esta palabra, que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Que seas tú tratando con cada palabra que salga de mi boca, para que toque los corazones de tus hijos, Señor, para que sea de edificación, Señor. Protege, Señor, esa semilla que va a ser sembrada en sus corazones del enemigo, Señor, para que no sea arrebatada, que puedan concentrarse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Que toda gloria y toda honra sea por siempre para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar esto. Y esta es una historia que yo había leído hace un tiempo. Y mientras pensaba en qué tema traerles, el Señor, de repente yo estoy en mi trabajo y me pone en mi mente, porque usualmente lo que yo hago es agarro, empiezo a ver la Biblia y un versículo que me llama la atención, lo medito, y conforme vaya viendo, el Señor lo confirma. Pero esta vez fue totalmente diferente, como esta sanidad. Esta vez simplemente yo estoy en el trabajo y de la nada me llega a mi mente la historia del ciego de Betsaida. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo no he leído esto de hace rato, ni siquiera lo hemos hablado en la iglesia de hace tiempo, ni siquiera para decir que es que lo tenía en la mente. Yo, fuiste tú, Señor. Y a raíz que fueron pasando los días, Él confirmó que así como esta vez fue diferente a otras veces, este milagro que ocurrió aquí con este ciego tiene particularidades que no tienen los otros milagros que el Señor Jesús ha hecho. Y bueno, comenzando a desarrollar esto, el Señor Jesucristo venía con sus apóstoles del otro lado del mar de Galilea. Ellos venían de hacer muchos milagros y ahorita estaban en Betsaida, que era la ciudad también de Pedro, donde había nacido Pedro. Y cuando ellos llegan, ¿no? Dice la palabra,
antes de eso venía de lo que fue la multiplicación de panes, de hacer todos estos milagros grandes, y él lo perseguía a la multitud. De hecho, esta sección se le conoce como la sección de la barca, que es donde el Señor hace varios viajes y se escucha, cuando tú lees la escritura, el Señor siempre se monta en la barca, va a un lado, va a un lugar a otro, hace milagros, visita pueblos. Y alrededor de ellos va haciendo muchos milagros. Entre esto va confrontándose con los fariseos y va dándole en este punto enseñanza a sus discípulos, que para ese momento todavía no tenían una fe muy fuerte, todavía no entendían muchas cosas. Y él necesitaba prepararlos para lo que había de venir. Entonces, aquí vemos que se le acercaron unas personas, no identifican quiénes son, con un ciego, una persona para sanidad. Y le dijeron, dice el primer versículo del 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Creo que esa es una de las cosas principales que tenemos que hacer nosotros, y es llevar a las personas a que sean tocadas por Jesús. Ese es nuestro trabajo. Y estas personas lo hicieron. Estas personas, en su desconocimiento, tenían su propia estrategia, ¿no? Todavía le dicen: Señor, tócalo. Porque muchas veces, si leemos otros pasajes, Jesús lo hacía así. Pero también hemos visto que el Señor tenía muchas maneras de sanar. Entonces, dice el 23, ¿no? Que el Señor Jesús lo tomó de la mano. Dice: entonces, tomando de la mano el ciego, le sacó fuera de la aldea. Ok, vamos a detenernos allí. Yo me quiero imaginar esa hermosa escena. Nada más imagínense nuestro Señor Jesucristo tomándole de la mano a ese ciego. Y tuvo que recorrer, no sé qué tan grande era la ciudad, pero por lo menos más de un minuto si fuese recorrido, con el Señor Jesús agarrado de la mano. Qué hermoso. ¿Cuántos aquí anhelarían el ser ese ciego en ese momento? Gloria a Dios. Que venga el Señor Jesús y ven, yo te voy a guiar, ven acá. Y ir de la mano, imagino que conversarían, y me imagino que... Pero nada más el simple hecho de estar en la presencia del Señor e ir caminando con Él, Él te fue guiando. Y dice la palabra que le sacó de la aldea. Wow. Ahí, una de las cosas que podemos ver ahí es que una vez, todo esto que podemos ver es un proceso por el cual pasamos todos nosotros cuando llegamos al Señor. Llegamos con una necesidad. Llegamos necesitando algo, pasamos una situación. Y aunque no entendemos nada, aunque no vemos muchas cosas, bueno, empezamos a caminar de la mano del Señor. Aún sin poder ver, porque él todavía estaba ciego. Y lo sacó de la aldea. Yo me imagino a ese ciego expectante, como que, ok, estoy caminando. Él sabía, ¿no? Porque era Jesús que lo estaban llevando, que algo iba a suceder, pero él expectante porque no sabía qué iba a pasar, de qué manera. Iban caminando. ¿A dónde me llevará? Pensará él. No sé, pero yo camino. Y él siguió caminando. Cuando luego dice la palabra que lo sacó de la aldea. Esto me llamó la atención. Otras veces, en otro pasaje de la escritura también se ve que... Pero que lo sacara de la aldea me llamó la atención. Me dije, ¿pero por qué no lo pudo hacer allí? ¿Qué pasaba en ese lugar? ¿Por qué tenía que sacarlo de ahí? Porque otras veces lo hacía en el mismo lugar. ¿Y por qué tenía que sacarlo? Hay muchas vertientes con respecto a esto. Una de las que estuve viendo es que en Betsaida, por cierto, Betsaida significa ciudad de la pesca. Es una de las ciudades de nuestro Señor Jesucristo. Son muchos milagros, pero había también mucha incredulidad. Entonces, de hecho, si vemos Lucas 10 del 13 al 15, vemos un lamento del Señor sobre varias ciudades, y entre esto la menciona. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentadas ha
a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. El Señor estaba decepcionado de esta ciudad. Él había hecho muchos milagros allí, pero había una incredulidad por parte de la gente de allí, ¿no? Entonces Él lo saca de allí. Otra de las razones que lo ha hecho también en otros pasajes es que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que hizo muchos milagros, Él no vino a enseñar eso. Él no quería que se centraran en los milagros. Y muchas de las veces cuando sanaba, Él decía que no contaran a nadie. La gente igual lo contaba, por eso había multitudes persiguiéndolo. Porque, de hecho, hay un pasaje de la Escritura que dice que lo querían hacer rey. Y Él, porque no entendían, todavía el pueblo no entendía para quién era Él y para qué había venido a esta tierra. De hecho, para ese momento ni los discípulos lo entendían. Y los discípulos ya tenían rato caminando con Él, viendo cosas, viendo milagros, viendo señales, pero ahí todavía ellos no entendían. De hecho, si vemos más abajo, después de este pasaje justo, el Señor les hace esa pregunta a los discípulos: ¿de quién dicen que soy yo? Porque ellos todavía no sabían. Entonces, todo esto que estaba por acontecer es una ilustración gráfica, porque el Señor Jesucristo quería enseñarle algo a sus discípulos. Entonces aquí vemos que Él los saca. Otra cosa que podemos ver de aquí es que el Señor siempre nos va, cuando llegamos a Él, nos va a alejar de lugares que son perjudiciales para nosotros. Va a empezar a erradicar personas de nuestra vida, lugares, hábitos, para poder lograr una sanidad. Porque en medio de ese proceso de sanidad hay que despojarnos de muchas cosas. Y Él comenzó. Ahí había, imagino que eso estaría lleno de gente, de un montón de curiosos. Y no todos tenían fe en el Señor, estaban ahí por curiosidad. Y el Señor, ¿sabe qué dijo? Ven acá, esto es entre tú y yo. Una intimidad, vámonos los dos. Esto es entre tú y yo, porque eso es un trato personal. La sanidad del Señor, Él no te va a sanar a ti como la va a sanar a ella, ni viceversa. Es un proceso, hermanos, personal. Y aunque la palabra es la misma, el Señor tiene estrategias específicas para cada persona. Y Él les dijo: ven acá, que esto es entre tú y yo, porque lo que yo te voy a enseñar es para ti. Lo que yo voy a hacer es para ti. Entonces Él se lo lleva. Y una vez lo saca, me llama la atención esta manera de sanarlo. Como siempre, a mí me encanta leer esta parte de los milagros, porque mucho más que por los milagros es porque el Señor todo lo tiene preparado y cómo Él hace las cosas para sacar una enseñanza. Y dice la palabra, ¿no? Y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ok. No es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo hace una sanidad de esta manera. En Marcos 7:31 vemos que Él hizo una sanación de manera similar. Y también podemos ver, porque yo veía, ¿no? Pero ¿por qué escupir? Si lo vemos ahora no van a ir luego cuando estén predicando a las personas, orando por un enfermo, a escupirle la cara, hermano. No. Ese fue nuestro Señor. Esas son estrategias del Señor. Porque ahí había un propósito. No podemos verlo literal. Después vemos por allá al hermano Jorge escupiéndole la cara y ¡pum! En el nombre de Jesús. Ah, no, así dice la palabra. No, hermano. Pero aquí hay un mensaje importante. Primero, ¿qué es la saliva? Algo que sale de nuestra boca, ¿cierto? Ok. En ese tiempo, primeramente, había entre los romanos y entre el pueblo había una creencia de que la saliva tenía ciertas propiedades curativas y se usaban métodos para eso. El Señor lo que hizo en ese momento fue hacer primeramente la medicina de la época. Si hubiese sido en este tiempo, Él va
al láser, porque ahorita hay láser, ¿no? ¿Por qué? A veces el Señor disfraza los milagros con cosas comunes por el tipo de fe de la persona. Vemos que este ciego llegó de una manera pasiva. No voy a decir que él no creía, pero todavía él no entendía muchas cosas. Conforme nuestra fe va creciendo, vamos teniendo mayor revelación y vamos entendiendo más cosas. Entonces, él primeramente necesitaba prepararlo a él con lo que él entendía para lo que iba a pasar. Pero tenía que hacerlo con primera cosa que él pudiera manejar. Y otra cosa es que él tenía que sentir. Él tenía que sentir. Entonces, también vemos, porque aquí por lo menos vemos muchos casos de personas que han sido sanadas por el Señor, que estaban a punto de morir y el Señor ha hecho el milagro, pero no le han dado la gloria a Dios. No entendieron nunca que eso fue un mover de Dios. Simplemente se salvó a los médicos. Por eso les digo, el Señor a veces disfraza sus milagros, pero nosotros, que el Señor ya ha abierto nuestros ojos, nosotros entendemos cuándo se mueve y cómo se está moviendo la mano de Dios y cómo es espiritualmente. Entonces, él todavía no entendía y el Señor comienza de esta manera. Lo otro es que les estaba diciendo que la saliva es lo que sale de la boca. Y todo lo que sale de la boca de Dios es poderoso y es verdad. Todo lo que sale de la palabra de Dios sana, restaura, edifica. Cuando llegamos al camino del Señor, siempre, porque imaginándonos la escena, viene de un momento muy bonito de caminar con el Señor y de repente algo como brusco, como muy robusto ese método. Es como que corta la dulzura del momento. ¿Qué creen ustedes que es eso, hermano? Cuando nosotros tenemos ese encuentro con la palabra de Dios, es como un escupitajo de verdad en la cara, ¡pum!, que nos muestra todos nuestros errores. Así, ¡pum! Venimos de adorar, venimos de alabar, todo hermoso, ¡ay, la presencia! Y cuando llega la palabra, ese primer encuentro, yo quiero que recuerden la primera vez cuando aceptaron al Señor. Estábamos alabando, hermosa la presencia del Señor, venimos caminando y luego viene la prédica. ¡Pum! Nos confrontó de manera brusca, porque eso es lo que tiene que hacer el Señor. Eso es el fin de la palabra. La palabra es un espejo en donde yo me veo y digo, wow, es lo que me hace, y a través del Espíritu Santo convencerme de que estuve mal, y por eso dependo del Señor. Entonces, ese golpe, ese choque de verdad, de lo que sale de la boca de Dios, es lo que marca el inicio de mi proceso de sanidad. Porque es ahí, cuando tenemos ese escupitajo de verdad, donde nos toca tomar una decisión. Entonces, si aceptamos lo que acabamos de recibir o no, o lo creemos. Yo imagino al ciego en ese momento, cuando el Señor le escupe, quizás para él no era tan raro como para nosotros, porque en ese tiempo pero bueno, para él todavía no había algo fuera de lo común. Y todavía vemos que el Señor le hace una pregunta y le dice, ¿qué le dijo el Señor? Ahí le dijo, después, y escupiendo sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Aquí, siempre el Señor, luego de darnos esa palabra, va a haber esa conversación interna. ¿Has entendido algo de lo que te acabo de enseñar? ¿Has recibido algo? ¿Logras ver? ¿Logras entender? Como le decía él a los discípulos, ¿y es que ustedes todavía no entienden? Y luego de esto, el ciego contesta. ¿Y qué le contestó?
Él mirando, en el versículo 24, dijo: veo a los hombres como qué, pero los veo que andan. Otra traducción dice: los veo que caminan. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el hombre recuperó parcialmente la vista y comenzó a ver los hombres como árboles. Pero una de las cosas que nos hace suponer que este hombre no era ciego de nacimiento, porque entendía cómo se ven los árboles y entendían cómo se ven los hombres, y entendía también que los árboles no caminan. Pero aquí hay algo más profundo, hermano. Y es que en esta primera acercamiento, esta primera visión, nuestro Señor Jesucristo le mostró lo espiritual. Le dio una probadita de lo que Él siempre está acostumbrado a ver en su gloria y en su poder. Porque eso es lo primero que nos muestra el Señor cuando tenemos ese primer encuentro. Ay, por eso les digo, ese escupitajo de verdad. Y ahí entra el Espíritu Santo, pero todavía no vemos bien. Tenemos ese despertar. Empezamos a ser conscientes de varias cosas. Todavía no vemos bien. Pero si tenemos ese despertar, ese pequeño vistazo a lo que antes no veíamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos árboles que caminan, esta palabra me llamó la atención. Él le mostró al Señor, porque esto fue algo confuso para él, lo espiritual, algo que no tenía lógica, pero que un árbol no camina. Le mostró lo espiritual, porque lo de Dios no entra en la lógica humana, entiéndanlo, hermano. Lo de Dios está muy por encima. Las cosas del reino están muy por encima de todas estas cosas terrenales. Y por eso el Señor siempre nos pide que estemos conectados en espíritu a Él, porque las cosas espirituales son del espíritu. Entonces, porque esa es la primera vista que el Señor nos quiere abrir. Esa es la primera vista. Y esa es la vista también que el Señor Jesús quería enseñarle a los discípulos, que empezaran a entender, porque ellos lo veían todo con su vista, y lo vemos más arriba cuando Él le habla sobre sobre la levadura de los fariseos, que Él les dice que se guardan de la levadura de los fariseos, y ellos pensaban que le estaba hablando del pan. O sea, ellos todavía no entendían de lo que se refería el Señor. Y Él les dijo: es que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y no es casualidad que el evangelista Marco coloque esta historia justo después de esto, porque él quiere aquí mostrar algo. Y justo después de esto viene la confesión de Pedro. Entonces aquí vamos viendo esto como un todo. Vamos viendo que todavía los discípulos no entendían, y nuestro Señor Jesús aprovechó esta situación para enseñarles algo, para enseñarles que ellos necesitan despertar y abrir sus ojos espirituales, porque ellos tenían que prepararlos para lo que viene, para lo que venía. Entonces, y comenzaran a entender, porque mientras ellos tuvieran esa confusión, todavía no iban a poder hacer lo que tenían que hacer. Pero volviendo con esto de los árboles, mire lo que dice aquí. El Señor es un Dios poderoso, Dios de lo imposible. Lucas 17:6 dice: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿Qué es un sicomoro? Es un árbol. Entonces, por ahí vamos viendo. Mover un árbol que está fijo. Otra cosa que él dijo: veo a los hombres como árboles que caminan. Mire, hermano, así nos ve el Señor a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué me baso yo para decir esto? Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero el tipo de árbol con el que nos ve el Señor no es un árbol que se queda estático. Es un árbol, ¿por qué como un árbol? Porque está plantado firme, pero a la vez estamos en movimiento, no estáticos. Por eso es que no tiene lógica. Por eso es que él dice un árbol, pero un árbol que camina. Nosotros somos esos árboles que caminan. Pero no tiene sentido. Nosotros somos del reino. Eso está muy por encima. Porque se refiere a la firmeza de estar bien plantado, sedimentado en la roca. Pero que caminamos con Él, que no nos quedamos estáticos, que vamos y damos fruto, dice aquí la palabra. Así nos ve Él. Él no nos ve como nos ve la sociedad, como el flojo, como el feo, como el amargado. Él no nos ve así. Y veo cómo el Señor le va enseñando y va haciendo este proceso con Él, porque por lo que puedo ver, Él necesitaba ir trabajando con Él para lo que iba a ocurrir, para que su fe empezara a crecer. Y le dio una probadita de lo que Él ve, de lo que Él está acostumbrado a ver en el mundo espiritual. Y entonces, ahí no, el confuso no entendía, porque Él le abrió primeramente los ojos espirituales antes de abrirle lo físico. Y hermano, cada que usted ore, eso es lo primero que usted tiene que pedirle al Señor. Señor, ábreme mis ojos espirituales para entender la raíz de esta situación, para entender qué quieres tú conmigo, qué debo hacer. Entonces, vemos que luego de esto, como les dije, él no veía nada. Luego empezó a ver árboles que caminan. Claro, así llegamos nosotros. Veíamos nada. Porque ¿qué es la ceguera? La ceguera es cuando somos incapaces de ver la luz, ¿no? A nivel físico. Cuando por mucho que esté claro, no veo nada. O sea, todo está oscuro, en tiniebla. Espiritualmente es similar. Así está el ser humano desde el pecado original. Incapaz de ver la luz. Incapaz. Todo lo ve tinieblas. Y así estábamos nosotros. Todo era problema. Veíamos solo la maldad del mundo. No podíamos ver las cosas buenas. No podíamos ver que Dios está vivo y está operando todos los días y haciendo milagros y sanando gente. Y tiene un ejército de personas que están predicando. No podíamos ver eso. Estábamos ciegos espiritualmente. Pero entonces Él te dice: ven acá. Ven acá. Vámonos, vámonos. Salte de Betsaida. Porque Betsaida representa la incredulidad. Betsaida representa los argumentos. Betsaida, porque esa gente tenía mucho argumento y le decía, tú ves los pasajes más atrás, y el pueblo ahí le decía, danos una señal. Y él decía, yo no le voy a dar más señales, porque la señal soy yo. Y ustedes no creen que si yo soy la señal, entonces ya no van a creer con nada. Con nada van a creer. Entonces el Señor te dice en esta noche: sal de Betsaida. Hermano, cada quien sabe cuál es su Betsaida. Cada quien sabe cuáles son esas cosas que nos conducen a la incredulidad, a la duda. No está mal dudar, hermano, porque estamos en la carne, pero las cosas que nos alejen de Dios, el Señor te dice: ven acá, salte de ahí. Salte de ahí, porque lo que yo voy a hacer contigo, me tropiezo, eso donde tú estás. Pero el Señor tampoco te dice que salgas solo, porque el Señor sabe que estamos ciegos, estamos en proceso de ir sanando poco a poco, gradualmente, como esta sanidad, nuestra vista espiritual. Porque por mucho que tengamos 20 años en el Evangelio, seguimos siendo sanados de nuestra vista espiritual, y no va a estar completa hasta que Cristo venga, hasta que estemos con Él, y ahí sí vamos a ver todo lo que Él ve. Nosotros estamos en un proceso de sanidad de nuestra vista espiritual. Seguimos. Sí, tuvimos ese primer despertar, tuvimos ese primer abrir de ojos que tuvo ese hombre que empezó a ver esos árboles que caminan cuando llegamos al Señor. Ahora puedo ver
que no todo es malo en este mundo, que Dios sí está operando, que sí existe una bondad. Empezamos a ver árboles que caminan. Y nosotros nos convertimos en uno de ellos también. Porque el Señor no solamente quiere que tú veas a los árboles que caminan, quiere que tú seas uno, y uno muy grande y frondoso, y que dé fruto, y que alimente a miles con su fruto. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos. Wow, es que el Señor es maravilloso. Este pasaje es corto, pero la palabra de Dios es tan maravillosa que el Señor siempre tiene una enseñanza. Y luego vemos, ¿no?, que el Señor procede. Ok, ya te mostré un poco de mi poder, de mi gloria, de quién soy yo. Porque el Señor siempre va a dar mucho más de lo que le estamos pidiendo. Él solamente quería ver. Y el Señor le mostró un mundo espiritual. Le mostró un montón de cosas que él no entendía. Le mostró su gloria. Tuvo una probadita de su gloria. Todos aquí hemos tenido una probada, miles de probadas de su gloria. Pero el Señor no quiere que te quedes con esa probadita de gloria. El Señor quiere que tú anheles más. Que tú anheles más. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué con él trato diferente? Porque, como les dije hace rato, depende mucho de la fe. Y hay personas, hermano, yo luego lo veo en la palabra. El Señor repartió distintos tipos y cantidades de fe. ¿Dónde está? Por eso es que el Señor siempre decía: tu fe te ha salvado, o conforme a vuestra fe se ha hecho. Si yo tengo fe en que, bueno, a través de la pastilla. Mira, el Señor en su misericordia, a pesar de que nosotros tenemos que tener fe primeramente en el Señor, antes que en los médicos, el Señor, como ve que todavía estamos ciegos, por eso les digo, disfraza los milagros. Él nos sigue ayudando a través del médico, porque Él quiere seguir tratando con nosotros para que empezamos a entender. Y Él, a través de ese médico, disfraza su milagro. No lo vemos, no lo entendimos, no vimos que era el Señor, pero Él lo hace. Ok, porque por ahora nuestra fe está ahí. Y Él quiere seguir tratando con nosotros. Entonces, luego vemos aquí en 1 Corintios 12, del 7 al 10, lo que les venía diciendo. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto no es. Aquí está. Romanos 12, 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí vemos los distintos tipos de dones, distintas medidas de fe. Entonces sí, el Señor reparte distintas medidas de fe conforme a su propósito. ¿Por qué? Les digo, si el Señor quiere levantar aquí un pastor, Él necesita prepararlo y repartir en la medida de fe que un pastor necesita. Porque no es fácil. Yo no soy pastor, pero hemos caminado con el pastor y hemos visto, y no es fácil. Nosotros que somos esta ovejita, Dios Michel, de Dura Servi, y nosotros mismos siendo servidores, cuando nos toca luego ir por otro y estar pendiente de otro, nos damos cuenta que es un trabajo difícil, pero hermoso, claro que nos goza. Entonces se necesita estar alimentando constantemente la fe para estar fuerte. Entonces hay medidas de fe. Hay personas débiles en la fe, porque la palabra me lo dice. Pero todas ellas, tanto como la débil como la fuerte, y digo fuerte entre comillas porque el que se jacte de ser fuerte, cuidado.
Entonces, porque creo que nosotros no es que tengamos más fuerza que otros, sino que por la gracia de Dios, Él es quien puso el querer y el hacer y la convicción. Con esto no quiere decir que el débil en la fe no puede aumentar su fe. Claro que sí. Claro que sí. Pero depende de cada uno. Es como la parábola de los talentos. Él le dio a cada uno distintas cantidades. Era de ellos multiplicarla o quedarse con esa cantidad. Como quiera, todos son salvos porque el Señor los recibió. Pero depende de cada uno si quieren crecer más, si quieren avanzar más, o si quieren, como veníamos diciendo, vivir solamente de la gracia. Aún así, como les digo, el Señor no lo rechaza. Ni nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Porque ¿qué nos dice la palabra? Recibir al débil en la fe, no para contienda. Porque ¿quiénes sois vosotros? Dice la palabra, para juzgar si el mismo Dios lo recibió. ¿Quiénes sois vosotros? Y también los que estamos fuertes, y lo vuelvo a poner entre comillas, porque nosotros a veces caemos en que no, Él está fuerte y hacemos como que Él no puede caer. Claro que sí. Y no está mal. No está mal. El apóstol Pablo, ¿quién más fuerte que el apóstol Pablo? Y él decía, se me fue dado un aguijón y le he rogado 3 veces al Señor que me quite esto porque me agobia. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el Señor quien trata con nosotros personalmente, por eso les digo. Y Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces a veces el enemigo usa nuestros errores para decir, mira, ya tú no puedes predicar. Y a mí me lo ha hecho. Yo tuve unos días de bajones emocionales en donde estaba así como que, Señor, pero... Y es culpa de uno, porque uno sabe cuando ha descuidado la palabra, cuando ha descuidado la oración, cuando ha descuidado y empiezan las inseguridades, el viejo yo a querer tomar posesión nuevamente. Y ahí es donde empezamos a dudar de Dios y empezamos a sentir que contritamos al Espíritu. Empezamos a sentir como que Dios está lejos, pero Dios está ahí, aguardando, paciente, tratando con nosotros en medio del problema, que no es problema para Él. Porque de antemano, dice la palabra, Él preparó todas las cosas. Y recuerda, hermano, que la palabra dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El que usted esté aquí no es casualidad. Desde mucho antes, el Señor dijo, yo quiero que Jorge, que Limar, que Saidí, yo quiero que la hermana Liliana, yo quiero que Sebastián, yo quiero que Junior, anótamelo ahí en el libro de la vida. Porque yo los quiero para mi reino, para que den fruto, para que sean mis testigos. La palabra dice, fuimos predestinados. Incluso en Apocalipsis dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso no está en discusión. Lo único que lo tienes que creer. Nadie te va a quitar la salvación porque tú te hayas equivocado. Con eso no les digo que se equivoquen o que lo hagan a propósito. No. Pero que el enemigo no los engañe como que Dios se va a apartar de ustedes porque tuvieron un tropezón. No. La gente puede ser que te diga, ay, pero y él no es el que predica, o no, es que está, no, él no está fuerte, le falta. Mire, hermano, David cayó, Pedro cayó, Pablo tenía su aguijón. ¿Quién más consagrado que Pablo? El punto de todo eso, y lo dice Pablo, es para no gloriarnos, para que estemos Ustedes se imaginan que nosotros no tuviéramos errores. No olvidamos de Dios. Ella no te necesito, yo soy perfecto. Nos volveríamos soberbios como Satanás, porque eso fue lo que hizo Satanás. Yo no necesito a Dios, yo soy hermoso, yo soy perfecto. Imagínate. Entonces, recuerden, lo único que yo les voy a decir es que no importa en qué se esté equivocando, hermano, no suelte la mano del Señor que lo está llevando. Aún ese proceso, aunque usted no lo sienta que el Señor se fue, Él está aquí. Camina, agarrado de la mano, pero estamos ciegos como ese ciego. Pero Él está ahí, caminando con nosotros. Solo que como aún estamos ciegos en muchas cosas, no entendemos cómo opera Dios, qué es lo que está haciendo Dios, porque el plan solo lo conoce Él y Él está ahí. Calma, calladito, llevándonos. Y nosotros, Señor, te fuiste, no te veo, ya no te siento, ya me abandonaste. Y Él, camina. Simplemente no le sueltes la mano.
no se la suelte. Porque si se la suelta, ahí sí. No se la suelte. No se la suelte, porque las veces que yo he sentido que el Señor me va a mandar fuego, lo que me dice es: camina, que yo no voy a permitir que tú vuelvas atrás. Yo no voy a permitir que todo lo que ya he construido en ti se venga al piso. Camina, que si es necesario, me lo dijo una vez, como a Moisés, yo abro un mar entero de oportunidades donde tú no las ves. Pero tú para atrás no me vas, porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y aunque Satanás y aunque tu mente te diga lo contrario, tú eres mi hijo. Entiéndelo. Yo soy tu Dios. Yo te escogí. Yo te creé. Yo te di forma. Cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te vi. Yo te di aliento de vida. Ya yo sabía lo que iba a hacer contigo. Eso. Camina. Tú camina. Solo camina. Pero no dejes de caminar. No dejes de avanzar. Y en algún momento va a pasar esto. ¿Qué fue lo que pasó? Vemos el versículo 25. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Y fue qué? Restablecido. Gloria al Señor. Y vio de lejos y claramente a todos. Vio de lejos y claramente. Vio nítidamente. O sea, entendió las cosas completamente. Porque eso es parte del proceso. Por eso te dice: camina, camina. Y nosotros: Señor, no te veo. Camina. Y de repente: Señor, ya te veo, ya entendí. Por eso es que Él te dice: camina. Solo camina. No dejes de caminar. No dejes de escucharme. No dejes de seguirme. Y lo vas a entender. Lo vas a ir entendiendo de a poco. Porque como les digo, ese proceso de ir quitando nuestra ceguera espiritual es gradual. Es gradual. Si los discípulos tuvieron que pasar un proceso, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo? Tenemos que pasar ese proceso. Tenemos que ir aprendiendo, gatear, luego caminar. Luego va a llegar un punto que dice la palabra que el Señor va a terminar la obra y vamos a poder entender todo cuando estemos ya con Él. Vamos a ver todo lo que Él ve. Vamos a allá por fin entender. Y allá, bueno, quién sabe, allá le hacen todas las preguntas que quieran al Señor. Yo creo que no va a hacer ni falta, porque vamos a estar tan contentos que ya se nos olvida todas las preguntas que tengan. Gloria a Dios, vamos a estar alabando. Ya no va a haber preocupación, ni afán, ni nada. Entonces fue restablecido, y eso es lo que quiere el Señor: restablecer el modelo original, en donde no éramos ciegos, sino que veíamos la luz. Teníamos esa comunicación directa, podíamos entender todo. Era: Señor, Adán, decía Dios, aquí, ¿qué pasó, Adán? Adán, Señor, así de cercano. Por eso es que Él le dijo al ciego: ven acá, vámonos. Porque eso es entre tú y yo, eso es íntimo. Tú y yo, Él quiere que volvamos a ser íntimos. Que no estemos lejos, que no estemos ciegos, viendo solo tinieblas. Y ese proceso de ir sacando esas tinieblas duele, sí duele. Pero confiad, dice la palabra. Confiad. Y nos lo dice muchas veces. Confiad. Que si tenemos una persona, porque a veces es nuestro afán, porque quizá, como les hablo, por las distintas medidas de fe, el Señor le ha dado, de repente a mí me dio una medida de fe diferente a la de mi familia, y me frustra que ella no avance. Confiar, tener paciencia, que el Señor la ha recibido igual. Y si el Señor la recibe, ¿por qué yo me voy a preocupar? Lo que a mí me tiene que preocupar es si ella no quiere recibir al Señor, no ha recibido al Señor. Pero si ya recibió al Señor, recordemos que para el Señor la prioridad es que todos sean salvos, no que todos sean teólogos. Con eso no estoy diciendo que no estudien, pero ya vimos que el Señor prepara conforme a su propósito las distintas medidas de fe. Y ya de ahí depende. No es que como que al hermano Mike le dieron 10 porciones de fe. No, él está seleccionado para enseñar. Yo no puedo, ¿no? Tú puedes, pero depende de ti. Depende de ti. Entonces, eso como que hay personas que, por lo menos,
que nacen con un talento. El hermano tiene el talento de la construcción, pero eso no quiere decir que si él quiere hacer un curso de computación no lo puede hacer porque eso es algo que tiene dones de otra persona. No, si él quiere capacitarse en otras cosas la puede hacer, pero depende de él. Pero él ya nació con un don en un área específica, pues, y eso es lo que pasa. Pero podemos formarnos tanto como queramos, porque depende de nosotros. Depende de cuál sea el anhelo de nuestro corazón de conocer más. Dice la palabra, la anchura, la altitud de lo que es el Señor. Y mientras más lo conozcamos, mientras más sepamos quién es, vamos a ir entendiendo cada vez más las cosas. Nuestra visión se va a ir esclareciendo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, hermano, que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Tenemos que estar ahí con Él. Porque es Él quien nos va a dar esa visión para entender, para actuar, para operar, porque las estrategias son de Él. Lo que pasa es que nos frustramos porque lo hacemos con nuestra estrategia. Fallé en esto, ok, a mí me pasa. Yo estaba en una lucha para organizarme con mis tiempos, con mis cosas. Yo digo, pero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Sabes qué? Mañana y fallo, se me hace tarde. Al día siguiente, bueno, cuando llegue a la casa lo voy a hacer de esta otra manera, a ver si así me resulta. Y me vuelvo y fallo, y me vuelvo a quedar dormido, y me ha dado sueño. Y yo, ¿pero qué está pasando? No le he preguntado, no he hablado con el Señor. Señor, ayúdame a organizarme. ¿Cómo puedo hacer? No, lo quiero hacer yo. Y ahí me agoto. Ahí no voy a ver resultado. Ahí le solté la mano. Y cuando le soltamos la mano es donde vienen esos afanes, esas ansiedades, esas preocupaciones. Cuando le agarramos la mano, Él me dice, mira, puedes hacerlo de esta manera, así y así. Ven acá. Y empezamos a sentir esa tranquilidad que nos da cuando empezamos a escuchar su palabra, cuando estamos orando. Lo decía el hermano cuando empezó, no descuidemos la oración. Y decía el hermano cuando comienza que dijo, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Pero si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entiendan eso. Esta carne nunca se va a querer sujetar a los preceptos de Dios. Y eso va a ser una lucha constante hasta que Cristo venga, porque estamos en un proceso de santificación. Un proceso que en esta palabra lo llamo oftalmológico, pero espiritual. Estamos yendo. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor en la oración, en la palabra, estamos teniendo una sesión con el láser a nuestros ojos espirituales, porque Él es la luz. Y Él nos va ahí, cirugía con nosotros, poco a poco, a los ojitos. Entonces, hasta que podemos ser sanos. Y aquí lo último le dijo, en el 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahí le volvió a acordar, ok, ahora que ves, no vuelvas para atrás. No vuelvas a Betsaida. No vuelvas a Egipto. No vuelvas allá. Porque sí, tú te vas para allá, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Pero vas a pasar por eso. Yo no quiero que tú pases eso. Si ya yo te saqué de ahí, te dije que no vayas para allá, ¿para qué te vas a ir para allá? Si yo te dije, deja eso que te está haciendo daño. Mira, esto no te está haciendo bien. Esto te está distrayendo, porque Él no lo muestra. Mira, esta persona está perjudicando. A veces hay personas que son tropiezos, a veces los mismos familiares que son tropiezos en la relación con nuestra pareja, con nuestra familia. Y el Señor te dice, apártate de ahí, porque lo que se mueve ahí, por eso Él no quiere mostrar lo espiritual, no conviene. Y no es que vayamos a correr, porque a veces nos hacemos no, pero es que yo soy fuerte, el Señor me dio poder, yo me meto donde sea. Pero si el Señor te está diciendo, vete de ahí, hermano, porque hay territorios que son de las tinieblas y Él quiere que andemos en luz. Y eso no quiere decir que vayamos a tratar mal a las personas, pero Él dice que nos apartemos. Y hoy, Señor, en esta noche nos dice, sal de Betsaida. Así que, hermanos, yo los insto a que le tomen la mano al Señor, a que le crean al Señor, a que simplemente caminen.
No importa si no entienden, simplemente caminen con convicción, con fe, de que aunque no entendamos, aunque estemos caminando a ciegas, el que está sosteniendo nuestra mano es Jesús. Y Él sí sabe qué es lo que va a hacer. Y lo sabremos a nuestro tiempo, conforme a su soberanía, conforme a lo que Él nos quiera mostrar. Amén. Y que no se trata de lo que podamos hacer nosotros por Él, sino que lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Y de que Él es el que va a poner el querer y el hacer y las estrategias en nosotros. Y Él te dice: bástate mi gracia, porque en medio de ese proceso yo me voy a glorificar. Pero tienes que escuchar. Tienes que escucharme. Déjame que yo te moldee como ese alfarero. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor.